A continuar con nuestro estudio de premilenarismo. Recuerden, solamente va a ser un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Esta sería la parte 2 del premilenarismo dispensacional, o también conocido ahorita, lo vamos a poner así como dispensacional o PD, premilenarismo dispensacional. ¿Qué es premilenarismo? Que Cristo viene antes del milenio, antes del milenio. Demás. Vean esta diapositiva, aquí está el significado. Cristo regresa antes del milenio para establecer su reino de 1000 años aquí en la tierra, ¿no? Ya vimos nosotros anteriormente el premilenarismo histórico clásico, pero ahora nos estamos enfocando en el premilenarismo dispensacional. Y habíamos dicho la semana pasada que el PD, los dispensacionalistas, tienen dos rasgos fundamentales. Primeramente, se mantiene una interpretación constante, literal, de las escrituras. O sea, recuerden que este es el argumento de ellos. Si las profecías del Antiguo Testamento con respecto a Cristo, la primera venida de Cristo, fueron literales, nació una virgen literalmente nació en Belén, Salmo 22, literalmente ocurrió lo que ocurre en el Salmo 22 y en el Salmo 5, y en Isaías 53, ellos argumentan por qué no ha de ser literal el cumplimiento de las profecías de su segunda venida. Además, recuerden que también el premilenarismo dispensacional ocupan el método ¿qué? Histórico, literario, gramatical. Tanto en libros históricos, en libros biográficos, en cartas y en libros de profecías, en este caso en Apocalipsis. Y también otra cosa que diferencia a los PD de los demás, de las demás posturas escatológicas, es que los PD hacen una distinción entre el plan de Dios para Israel y el plan de Dios para la iglesia. Hay una distinción muy notable de acuerdo con esta postura. Hay cosas que solamente Dios le prometió a Israel y que las tiene que cumplir en el milenio, y hay bendiciones que solamente Dios le ha prometido a la iglesia y que bueno, las va a tener que cumplir. Pero sí hay una distinción, sí hay dos pueblos. No es lo mismo el pueblo de Israel que la iglesia de acuerdo con esta postura. ¿Duda hasta aquí? ¿No? Entonces continuamos. Recuerden que si una persona es dispensacionalista, tiene que ver los pactos. ¿Por qué? Porque estos pactos que son eternos, que son literales y que son incondicionales, se encuentran en la Biblia y son la base con la cual Dios va a bendecir a Israel. Primeramente, el pacto abrámico. ¿Qué es esto? Que la descendencia de Abraham será muy grande y ocupando una parábola tan grande como las estrellas en el cielo, tan grande como la arena en el mar. Entonces, ¿cuándo va a cumplir Dios esto? En el milenio. Va a ser perfectamente grande, ¿no? Aunque en parte vemos que estos pactos ya se cumplen hoy, ya se habían cumplido hoy en día. Pacto palestino, que sería el segundo pacto. ¿Qué es esto? Que Dios le da la tierra de Palestina, Canaán, la tierra prometida, al pueblo de Israel. O sea, es de ellos y nada más de ellos, la porción que Dios le dio. ¿Cuándo se va a cumplir plenamente? En el milenio, exacto. Bien, vamos bien. Después el pacto davídico. ¿Qué le promete Dios a David? Muy simple. Dios le dice a David que de su descendencia, ¿qué va a pasar? Va a salir el Mesías. Va a reinar eternamente. Bueno, vemos que Salomón murió, los demás hijos de Salomón y de David murieron, pero Cristo, bueno, murió una vez, se fue, va a regresar y va a reinar eternamente. ¿Dónde? En el milenio. Vamos bien, vamos bien. Todas estas promesas se cumplen en el milenio. Vamos bien. De hecho, ya estamos avanzando. Punto número 4, el nuevo pacto. Que aquí ya les había dicho que los dispensacionalistas o los PD, hay dos grupos. Unos dicen que el nuevo pacto afecta solamente al pueblo de Israel, otros que dicen que afecta a Israel y a la iglesia, pero realmente, si nos enfocamos solamente a Israel, el nuevo pacto, ¿qué es? Que Israel va a ser salvo. Yo les pregunto, ¿todo Israel va a ser salvo? No, la respuesta es no, solamente los que creen en Cristo Jesús, pero Israel va a ser salvo. Una gran porción del pueblo judío que cree en Cristo va a ser salvo y este es el nuevo pacto. ¿Sí? Bien, ya entendiendo esto podemos saltar al siguiente punto, que es el arrebatamiento. ¿Se acuerdan que les había comentado que hay diferentes posturas del arrebatamiento? Bueno, esta clase es donde las vamos a ver. Primeramente,
ya lo hemos tocado anteriormente. ¿El arrebatamiento es bíblico? Sí, sí es bíblico. La Biblia menciona el arrebatamiento, solamente que el cristiano no se ha puesto de acuerdo en cuándo va a ocurrir. Vean, vayan a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Observen lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Estamos en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas. Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Dice así la palabra de Dios. Vean. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto lo dice Pablo, es una enseñanza bíblica. Yo no puedo decir, no es verdad que existe el arrebatamiento, porque realmente la vemos en la palabra de Dios. El arrebatamiento es un acontecimiento real. Pero, lo repito, para que quede bien clavado en nuestras mentes, el cristiano hoy en día no se pone de acuerdo en cuándo. Dependiendo de la postura que nosotros creamos, es en la cual nosotros vamos a decir, bueno, el arrebatamiento va a ser antes, en medio o después de la tribulación. Antes de ver la gráfica que yo les presento en las diapositivas, quiero decirles que les voy a presentar 4 posturas con respecto al arrebatamiento. Y esta primera postura no está aquí en la gráfica, por eso no les pido que la vean en un inicio. Hay gente que dice que hay un arrebatamiento parcial. Es la primera postura del arrebatamiento. Que hay un arrebatamiento parcial. ¿Qué es esto? Se dirán ustedes. Bueno, las personas que creen en el arrebatamiento parcial ven en las escrituras que solamente van a ser arrebatados las personas que estén velando, orando y esperando a Cristo Jesús. O sea, solamente va a haber arrebatamiento para aquellos que aman su venida. Vean lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Recuerden que si tienen alguna duda de esto, por favor, díganme. Vean lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 8. En estos momentos estamos con el arrebatamiento parcial. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Dice así la palabra de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Recuerden que si ya la tercera vez no lo encontraron, por favor, ya no lo busquen, escuchen con atención. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, los del arrebatamiento parcial dice, ya ves, solamente se les va a dar la corona de vida a aquellos que aman su venida. Vayan a Hebreos, capítulo 9, verso 28. Hebreos, capítulo 9, verso 28. Hebreos capítulo 9, verso 28. Una vez más, Hebreos capítulo 9, verso 28. Dice así la palabra de Dios. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Ya ven? A los que esperan, a los que aman su venida. ¿Esto acaso no le suena a un cristiano que tiene cierto nivel espiritual? O sea, realmente no todos los cristianos están ni velando, ni orando, ni esperando la venida de nuestro Señor, el arrebatamiento. Entonces, de acuerdo con esta postura del arrebatamiento parcial, solamente los cristianos con un cierto nivel espiritual que estén esperando la venida del Señor, velando, orando y esperando, amando su venida, van a ser arrebatados. De acuerdo con esta postura. Ahora, yo les voy a decir la razón por la cual no los coloqué en la gráfica. Porque si nosotros creemos en esta postura, les digo de antemano, esto hace a un lado la obra de Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué creen que haga a un lado la obra de Cristo Jesús? Si creemos en el arrebatamiento parcial. ¿No lo alcanzan a ver? Bueno, yo se los digo. Porque si depende de las buenas obras del cristiano para ser arrebatado, ¿en dónde queda la obra de Cristo? La salvación no es por obras, es por gracia en Cristo Jesús. No es por obras.
Si para que tú fueras arrebatado dependiera de que estuvieras velando, orando, esperando, amando su venida, cierto nivel espiritual, ¿en dónde queda la obra de Cristo? Vean lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1. Obviamente Efesios 2 es contundente, pero hoy yo les presento Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces no es de lo que ustedes pueden hacer o lo que no pueden hacer, sino es por qué. Por fe en Cristo Jesús, pero primeramente por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, diría Pablo en Efesios. Por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso yo se los presenté. Ahora, no crean que yo soy un hereje por presentarles, simplemente les estoy diciendo, es una postura. Esos son los versículos que ellos ocupan. Yo, la verdad, no creo que esto sea lo correcto. Pero bueno, ahora vamos con las otras posturas, las otras 3 posturas del arrebatamiento. Por favor, vean en la pantalla. Tenemos 3 posturas. Arrebatamiento pretribulacional. Vean la gráfica en el lado izquierdo. Iniciamos arrebatamiento pretribulacional, que es antes de la tribulación. Primeramente quiero que vean, de acuerdo con la postura dispensacionalista, el arrebatamiento, la tribulación tiene que durar 7 años. Y dependiendo de algunos autores, la tribulación se divide en 2 grandes etapas. Vean, lado izquierdo de la pantalla está primera parte, la tribulación, que dura 3 años y medio, y me voy a recorrer, vean por favor el otro lado de la pantalla, al lado derecho, la gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio. Esta sería la división de la tribulación. ¿Sí? De acuerdo con la postura del dispensacionalismo. Recuerden, en total, vean la llave, dura 7 años. Aquí está la llave, abajo, dura 7 años. Tribulación, 3 años y medio. Posteriormente, la gran tribulación, los últimos 3 años y medio de estos 7 que marqué aquí abajo. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos a los que dicen que el arrebatamiento va a ser pretribulacional, como en el lado izquierdo de la pantalla. Primeramente, vean, arrebatamiento pretribulacional. Centro de la pantalla, los que creen que va a ser en medio de estos 3 años y medio. Arrebatamiento mid-tribulacional, o sea, en medio, y posteriormente, cuando todo acabe, los 7 años de la dispensación, de la tribulación, se encuentran los que creen en el arrebatamiento post-tribulacional, o sea que el arrebatamiento va a ser después de la tribulación de sus 7 años. ¿Alguna duda hasta aquí? Para seguir avanzando. Los voy a acusar. ¿Han escuchado que muchas veces la mente dice una cosa y el cuerpo dice algo distinto? Yo ahorita les pregunté, ¿alguna duda? Una persona le hizo así, pero no dijo nada. Entonces, por favor, concéntrese. Cuando la mente entiende, el cuerpo dice no. ¿Tienen duda? No. Pero si tienen duda, se quedan callados y la hacen así, pero no quieren hablar. Entonces, sin querer evidenciar a nadie, ¿tienen duda? Otra vez cayó la misma persona en el mismo. Está bien, pero ¿qué pasó si no quieren decirlo a lo mejor al último? Man. La de medio arrebatamiento del tribulacional es que viene a bajar hasta abajo a tribulación 7 años o que pasa a tribulación 3 años y medio y después gran tribulación. Ahorita lo voy a explicar eso. Voy a explicar cada uno de los arrebatamientos, ¿no? Voy a explicar cada una de las posturas. Entonces, vean por favor. Primera postura. El arrebatamiento mid-tribulacional. Es la primera que vamos a ver. Este arrebatamiento se encuentra entre los 3 años. Vean la gráfica, por favor. Vean la pantalla. El arrebatamiento mid-tribulacional se encuentra en medio entre los años de 3 años y medio de la tribulación. O sea, después de los 3 años y medio de la tribulación, pero antes de los 3 años y medio de la gran tribulación. O sea, tenemos estos 2 periodos de tiempo, 3 años y medio, 3 años y medio. El arrebatamiento de los cristianos, de acuerdo con esta postura, va a ser aquí en medio. ¿Por qué?
¿Cuál es el argumento? Los que creen en esta postura del arrebatamiento mi-tribulacional dicen lo siguiente: la iglesia no puede pasar por la ira de Dios, que de acuerdo con esta postura, la ira de Dios se va a desatar, se va a desatar en la gran tribulación. O sea, la tribulación, no hay ira de Dios, no hay ira de Dios en la tribulación, pero en la gran tribulación se va a desatar. Ellos dicen, como la iglesia no puede pasar por la ira de Dios, entonces es lógico que Dios la arrebate, Dios se la lleve en medio de la tribulación y de la gran tribulación. Entonces pasan los tres, vean la gráfica, pasan los primeros 3 años y medio de la tribulación, se cumplen estos 3 años y medio y automáticamente ocurre el arrebatamiento. ¿Para qué? Para que el resto de las personas no salvas, ahora sí pasen por la gran tribulación donde la ira de Dios va a ser desatada. ¿Alguna duda con este punto? Entonces va a ser en medio. Se termina la tribulación, los primeros 3 años y medio, ocurre el arrebatamiento mi-tribulacional y después damos inicio a la gran tribulación. ¿Sí? Bien. Vamos bien. Siguiente postura. La postura post-tribulacional. ¿Post qué quiere decir? Después de la tribulación. Vean la gráfica. Están los 7 años. Ajá, la tribulación dura 7 años. Vean la llave. Vamos a usarlo así. Ocurren los primeros 3 años de la tribulación. Vamos a usarlo así solamente para entender esta gráfica. Ocurren los 3 años de la tribulación. Después de esos 3 años, ocurren los 3 años y medio de la gran tribulación. 3 y medio más 3 y medio, ¿cuánto es? 7. Se cumplen los 7 años y la iglesia es arrebatada. Ajá, después de los 7 años de la tribulación, la totalidad de los 7 años, la iglesia es arrebatada. ¿De acuerdo con esta postura? ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces ahora vamos a ver la última postura. Vean la gráfica, vean la diapositiva. Los que creen en el arrebatamiento pretribulacional. ¿Quiénes son los que creen en el arrebatamiento pretribulacional? Los dispensacionalistas. Escuchen, ellos son premilenialistas, ajá, pretribulacionistas. Así se les cataloga. Ajá, antes, ¿no? Antes. Entonces, premilenialistas, dispensacionalistas, pretribulacionistas. Ajá. Recuerden, ahorita estamos viendo, lo vuelvo a repetir. Estamos en la sección de premilenialistas, dispensacionalistas, pretribulacionistas. Y voy a explicar por qué. Estas personas, los dispensacionalistas, que son los que tienen esta postura, ellos dicen que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. O sea, ni siquiera antes de la gran tribulación, sino antes de estos 7 años. Antes de que ocurra la tribulación, los cristianos van a ser arrebatados. ¿Cómo? De acuerdo con la postura dispensacional, van a ser arrebatados súbitamente y de manera secreta, ya que ellos traducen la palabra arrebatamiento bueno, de hecho en el griego, no es de que ellos lo traduzcan, de hecho en el griego la palabra arrebatamiento quiere decir algo súbito, algo hasta cierto punto se puede ocupar la palabra agresivo, súbito, rápido, agresivo, como un jaloneo, ¿no? Bueno, ellos dicen que así va a ser el arrebatamiento, secreto y súbito. Ajá. Y digo secretamente, esto es muy importante, súbito y secretamente. Esto es lo que ellos sostienen en esta postura. Mande. No. El arrebatamiento secreto es secreto porque nadie sabe el día ni la hora del arrebatamiento, de acuerdo con esta postura. O sea, no es así decirlo como en medio de la tribulación. No es decirlo, después de toda la tribulación, sino que ellos comentan, el arrebatamiento va a ser súbito, secreto para la iglesia. Recuerden, no se van a ir los judíos, se va a ir la iglesia. Bueno, hay judíos que son iglesia, sí, los judíos que han creído en Cristo son iglesia. Ellos tienen, de acuerdo con Nieves Carballosa, la doble bendición. De acuerdo, se les puede entrar esa categoría, porque tienen la bendición de ser judíos, del linaje de sangre, y tienen la bendición de pertenecer a la iglesia de Cristo. Pero
ellos son secretos, ¿por qué? Porque de acuerdo con esta postura dispensacionalista, pre-tribulacionista, hasta en este mismo momento, en 5 segundos, nos podemos ir arrebatados. Por eso es secreto. Nadie sabe cuándo va a ser. Mande. Como se dice en la palabra, de dos que estén, uno va a ser arrebatado. No. Solamente van a ser, eso, no. Eso no tiene nada que ver con la palabra. Ajá. Simplemente todos los cristianos van a ser arrebatados. Súbitamente, secretamente. Obviamente a todos los cristianos que estemos con vida, ¿no? Si es que nos toca estar con vida. Vamos a ser arrebatados súbitamente, secretamente. ¿Alguna duda hasta aquí? De acuerdo con esta postura, recuerden, voy a repetir, de acuerdo con esta postura. Y yo le quiero presentar uno, ya que estamos con el tema de los dispensacionalistas, y esto es la tribulación como ellos lo ven, bueno, el arrebatamiento como ellos lo ven, entonces les quiero compartir unos versículos donde ellos avalan esta postura. Vean primero, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 17 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 17 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17 al 18. Una última vez se los voy a repetir. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17 al 18. Leo la palabra de Dios. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, escuchen, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Pero vean lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 57. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 57. ¿15? 51 al 57. Lo vuelvo a repetir. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 57. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 57. Vean lo que dice. Dice así la palabra de Dios. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Escuchen, esto es lo clave. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida está la muerte en victoria. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice la palabra? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, súbitamente, secretamente. ¿Sí? Ahora vean lo que dice, solamente les voy a decir lo que dice Tesalonicenses, lo que ya leímos, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 17 al 18, para dejar otro punto en clave. Vean lo que dice, yo se lo repito. Pero luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Escuchen, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hasta allí, solamente voy a leer. Los dispensacionalistas que creen, vean la diapositiva, los que creen en el arrebatamiento pretribulacional, ellos dicen, de acuerdo con 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 17 y 18, que al momento de ser arrebatados, ¿dónde va a estar Cristo? En las nubes, esperándolos. Miren, no es burla, no es burla, lo quiero hacer con todo el respeto posible. No quiero que piensen tampoco mal de ellos, pero uno puede decir, bueno, pero eso no sería la segunda venida, porque muchos dispensacionalistas dicen que como Cristo va a estar esperando en las nubes a la iglesia que va a subir, que va a ser arrebatada por él, dicen muchos dispensacionalistas que muchos van a ver a Cristo en las nubes. Y eso no podría ser una segunda venida, pero ellos dicen no, porque Cristo en su segunda venida va a tocar la tierra con sus pies.
pero como no la han tocado con sus pies, entonces no cuenta como la segunda venida, sino más bien una prevenida o, si quieren verlo así, una venida 1.5. O sea, está en las nubes, ya vino a la tierra, pero como no tocó el cielo, el suelo de la tierra, pues no cuenta como la segunda venida. O sea, vino, está allí, quizá lo veamos, lo más probable es de que la gente inconversa lo vea, pero no cuenta como su segunda venida porque no tocó su planta de los pies la tierra. Y lo digo con todo respeto. Pero quiero que entiendan su manera de pensar y su manera de razonar. Como vino, pero no llegó hasta donde tenía. Exacto, vino, pero no llegó donde tenía que estar. Ajá. Es una venida, una prevenida, una venida 1.5. Si quieren, solamente lo encontramos a Cristo en las nubes. Vino, pero en las nubes. ¿Sí? Esa es su manera de pensar. ¿Sí? Bien. Porque se basan en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 17 al 18. Bueno, y 1 Corintios capítulo 15, versos 51 a 57, va a ser que súbita, repentina. Entonces, en cualquier momento puede ser el arrebatamiento. En cualquier momento. Pero entonces, este arrebatamiento, vean la diapositiva pretribulacional, ¿a quién le corresponde? ¿Se acuerdan que vimos que una de las diferencias muy grandes de los dispensacionalistas es de que hacen la distinción entre la iglesia y Israel? Bueno, solamente la iglesia va a ser arrebatada. Pero entonces, ¿quiénes se van a quedar? Se van a quedar los inconversos y los israelitas. Los inconversos se van a quedar en toda la tribulación. ¿Para qué? Para recibir juicio de Dios. Y los israelitas se van a quedar en toda la tribulación para que Dios los discipline y algunos sean salvos y otros, bueno, terminen siendo condenados. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Entonces, como la iglesia es la amada de Dios, como la iglesia no puede pasar por la ira de Dios y estos 7 años de tribulación, la ira de Dios va a ser derramada, de acuerdo con una interpretación histórico, literario, gramatical de Apocalipsis, entonces la iglesia tiene que ser arrebatada antes del periodo de la tribulación. Porque, y eso sí tiene, o sea, un punto a favor es, si somos la amada de Cristo, ¿por qué tenemos que sufrir la ira de Dios? Es un punto a favor. Y sí, la amada no sufre la ira de Dios. Exacto, si Cristo ya pagó por nosotros, si ella padeció la ira de Dios en nuestro lugar, ¿por qué tendríamos que sufrir la tribulación? Bueno, un punto a favor de ellos, ¿no? Un punto a favor de ellos. No tendríamos por qué. Hay posturas que apoyan numerosas razones por la cual hay que creer en la postura de arrebatamiento pretribulacional. Punto número 1. La naturaleza de la tribulación. De acuerdo con la profecía de Daniel de las 70 semanas, la tribulación es un derramamiento de ira durante 7 años. Este sería el punto número 1. Punto número 2, otra razón, que sería el alcance de la tribulación. Toda la tribulación donde la ira de Dios va a ser derramada, de acuerdo con la profecía de las 70 semanas de Daniel, que serán los últimos 7 años de las 70 semanas, afectará toda la tierra, donde va a ser castigada por Dios y donde también Israel va a ser castigado. ¿Sí? Será un alcance de toda la tierra, por eso tampoco los cristianos podemos estar aquí, ya que nosotros no manifestaremos la ira de Dios, o no, hoy en día tampoco la manifestamos. Punto número 3. Los propósitos de la tribulación. ¿Por qué Dios permite este periodo de 7 años de tribulación, donde su ira va a ser derramada? Una vez más, para juzgar a los vivos que no creyeron en Él aquí en la tierra, gentiles, y para prepararla a Israel con disciplina, y también para preparar su corazón para la venida de su Señor, del Mesías esperado, su segunda venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Estos serían los propósitos de la tribulación. Mande. Sería como volver a probarlos o estando vivos. Sí, va a ser una prueba para ellos. Sí, va a ser una prueba para ellos. ¿Por qué? Porque los judíos, al pasar momentos de la tribulación, muchos judíos van a regresar su corazón a Jehová. Muchos judíos van a regresar su corazón a Jehová. Entonces, sería una última oportunidad para algunos gentiles y para el pueblo de Israel,
para los que crean en Cristo Jesús, pasen al milenio, a la tierra prometida en todo su esplendor. ¿Sí? Sería un momento de prueba para ellos. Exacto. Entonces es un momento para juzgar a los vivos en la tierra, para preparar a Israel, probarlos, su última prueba, su última oportunidad, y preparar los corazones de los israelitas para la venida de su rey, del Mesías, de la descendencia de David. Bien. Razón número 4, por cuál hay que considerar la postura del arrebatamiento pretribulacional. Punto número 4, la unidad de la tribulación. En la profecía de Daniel de las 70 semanas, capítulo 9, verso 24, se deja en claro que es para Israel. Entonces, hay unidad con otros fragmentos de la palabra de Dios donde dice que la tribulación es para Israel. Aunado a esto, ¿saben por qué también los dispensacionalistas mencionan que la iglesia no va a pasar por la tribulación? Los 7 años, hablando de los 7 años. Si ustedes leen Apocalipsis, que espero que ya lo hayan leído a estas alturas, después del capítulo 3 ya no vuelven a mencionar a la iglesia. Se mencionan los que quedan, se mencionan los inconversos, se mencionan los judíos, pero a Israel ya no. Entonces grandes predicadores como John MacArthur dicen que si ocupamos el método histórico, literario, gramatical, hacemos una buena hermenéutica y una buena exégesis, la ausencia de la iglesia en el resto de los capítulos a partir del capítulo 3 indica que la iglesia ya no va a estar, que fue arrebatada antes de la tribulación. Porque de hecho después del capítulo 3 ya no se vuelve a mencionar a la iglesia. Ya no. La palabra iglesia ya no aparece. Pero bueno, punto número 5 por la cual hay que creer en la postura del arrebatamiento pretribulacional, que es el tipo de arrebatamiento que creen los dispensacionalistas, los premilenaristas dispensacionalistas, es la exoneración de la tribulación. Como una vez más, ¿a qué me refiero? ¿Quiénes van a ser exonerados de la tribulación? Los que no merecen la ira de Dios porque ya ha sido pagado por ellos, o sea, la iglesia de Cristo. Entonces, vamos a ser la iglesia exonerados. ¿Quién es iglesia? Todo aquel que ha creído en Jesucristo con todo su corazón. Antes de este momento es iglesia. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? Bien. Entonces, quedando ya en claro este cuadro, por favor véanlo en la diapositiva. Yo creo que es muy entendible. Lo voy a volver a repetir. 7 años de tribulación. Está la llave. Vean en la parte inferior de la pantalla, 7 años de la tribulación. Está la llave. Algunos dividen los 7 años de la tribulación como la tribulación, los primeros 3 años y medio, y después la gran tribulación, 3 años, los últimos 3 años y medio. Y está la postura del arrebatamiento. Vean, diapositiva, lado superior izquierdo, arrebatamiento pretribulacional. Vean en medio de la pantalla, arrebatamiento mitribulacional, que es en medio de la tribulación, y arrebatamiento posttribulacional, que es al final de toda la tribulación. Y aquí se me olvidó decirles, el arrebatamiento pretribulacional es antes de la tribulación, o sea, antes de los 7 años. ¿Sí? Creo yo que este cuadro está muy bien explicado, no hay confusión, alguna confusión, pero recuerden, los premilenalistas, dispensacionalistas, ¿son qué? Son pretribulacionistas. ¿Sí? Yo sé que todas esas palabras son muy difíciles, pero con el tiempo, si estudian, se les va a quedar. Si no estudian, jamás la van a aprender. Así de simple. Ni te vas a correr de lo que te estoy diciendo. Pero por el chiste es que estudien. La tribulación. ¿Cómo los PD, o sea, los dispensacionalistas ven la tribulación? Yo antes que nada quiero decirles que ellos se basan mucho en la profecía de Daniel, escrita en Daniel capítulo 9, verso 24 a 27, ya lo he mencionado, de la profecía de las 70 semanas. Y prácticamente a Daniel lo que ocurre en esta profecía de las 70 semanas es única y exclusivamente para quienes, para el pueblo de Israel. Vean lo que dice, yo quiero que lo lean solamente parte del capítulo 9, vean lo que dice Daniel capítulo 9, verso 24. Daniel capítulo 9, verso 24. Daniel, el profeta Daniel, el que fue llevado a Babilonia,
capítulo 9, verso 24 al 27. Y por cierto, el profeta Daniel se cree que le presentó la profecía al rey Ciro para que dejara regresar al pueblo de Israel a Babilonia. La profecía hecha por Jeremías, donde se menciona al rey Ciro. ¿Jeremías, Isaías? Jeremías. Jeremías, sí, Jeremías. Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. Perdón, verso 24. Vean lo que dice. 70 semanas están determinadas sobre quién, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sobre tu pueblo. O sea, ¿quién es el pueblo de Daniel? Los israelitas. Esta profecía. Si ustedes quieren ahondar más en la profecía de las 70 semanas de Daniel, por favor, miren, yo les recomiendo este libro. Daniel y el reino mesiánico, escrito por el maestro, porque él mismo no dice que es pastor, es maestro Evis Carballosa. Es uno de los mayores defensores de habla hispana de la postura dispensacional, premilenarismo dispensacionalista, y yo creo que este libro lo explica muy bien la postura de las 70 semanas. No creo que haya mejor libro al español escrito por otro hombre que sea Evis Carballosa, Daniel y el reino mesiánico. Por editorial Portavoz. En México la pueden conseguir en la librería Maranata. Entonces ahí lo pueden conseguir, o si gustan escuchar predicaciones de las 70 semanas también del maestro Evis Carballosa en internet, por favor escúchenlas. Pero yo les voy a resumir el tiempo de la tribulación de acuerdo con la postura dispensacionalista. Por favor, vean la diapositiva. En un resumen muy general. Primeramente tenemos que en la tribulación Jesús en las nubes viene a arrebatar secretamente a su iglesia. Secretamente, súbitamente. Jesús está en las nubes, arrebata a la iglesia, recuerden ese secreto, los arrebata. Una segunda venida, una venida 1.5 en las nubes porque no toca la tierra. Entonces, antes de la tribulación, la iglesia es arrebatada, ya no hay iglesia en la tierra. Bien. Vean en medio de la diapositiva, los cristianos no pasarán la tribulación porque no conocerán la ira de Dios. Por lo tanto, vean la última parte, la tribulación, los 7 años de la tribulación que ya vimos en la gráfica anterior, es un tiempo de juicio para los gentiles y para los judíos. Y su última oportunidad. Estoy de acuerdo con Daniel capítulo 9, verso 24 al 27 y Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 19. ¿Sí? Bien, expliqué un poco más a detalle lo del tiempo de la tribulación. Pasamos al siguiente punto. Las bodas del Cordero. ¿Cuándo se realizan las bodas del Cordero? Bueno, las bodas del Cordero, las bodas de Cristo, son las bodas entre Cristo y la iglesia. Entonces, si la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, ¿cuándo se hacen las bodas del Cordero? Pues antes de la tribulación, cuando son arrebatados. Cuando nosotros, la iglesia, seamos arrebatados, automáticamente entraremos a las bodas del Cordero con nuestro Señor. Y cuando la esposa de Cristo regrese, de acuerdo con Apocalipsis capítulo 19, verso 7, para también habitar en el milenio en la segunda venida de Cristo, nosotros ya pasamos por las bodas del Cordero. ¿Alguna duda? Bueno, lo vuelvo a ejemplificar. La iglesia antes de la tribulación es arrebatada, está en los cielos, ocurren las bodas del Cordero, se cumplen los 7 años en la tierra de tribulación, Cristo regresa, ahora sí, su segunda venida, toca el suelo, Cristo regresa, juzga a todos sus enemigos, la iglesia baja con él y para ese momento ya ocurrieron las bodas del Cordero en el cielo. En el momento que está la tribulación. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Entonces, siguiente punto, la segunda venida de Cristo. Como ya lo hemos mencionado, nuestro Señor Jesucristo vino por primera vez hecho hombre hace un poco más de 2000 años. De acuerdo con los dispensacionalistas, y no es burla, viene una segunda venida 1.5. ¿Por qué? Porque va a estar en las nubes, arrebata a la iglesia secretamente, súbitamente. Gente lo va a ver, pero no toca la tierra, entonces no es considerado segunda venida. Pasan los 7 años de la tribulación y ahora sí,
Allá viene antes del establecimiento del milenio. Una vez más, vemos los cielos rasgarse, baja la tierra, toca el suelo, ya se considera su segunda venida. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Bueno, con la segunda venida de Cristo, entonces, juzgará a los judíos y a los gentiles. Judío, gentil, bueno, ¿tú creíste en Cristo? No, bueno, tu última oportunidad ya pasó. Los judíos salvos entrarán al reino milenial y los no salvos irán a las tinieblas eternas. Ajá, con la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Y entonces aquí ocurre un punto un poco también interesante. ¿Se acuerdan que, por así decirlo, la segunda venida de Cristo, bueno, la venida de Cristo para ellos se divide en la primera venida, 1.5 en las nubes, y la segunda, en la resurrección ellos hacen algo similar. Vean, de acuerdo con los dispensacionalistas, premilenialistas, dispensacionalistas, se puede alcanzar a ver que hay 3 resurrecciones, no 2, porque bueno, constantemente Pablo menciona que primera y segunda resurrección, ¿no? Pero realmente ellos alcanzan a ver 3 resurrecciones. Vean la diapositiva. La primera resurrección va a ser de la iglesia en el arrebatamiento, antes de la tribulación. Antes de la tribulación, la iglesia es arrebatada, pero también los creyentes del pasado, la iglesia del pasado es arrebatada, o sea, resucita y encuentra a su Señor en las nubes. Primera resurrección. ¿Vamos bien? Sí. Segunda resurrección. Los santos del Antiguo Testamento, AT es Antiguo Testamento, como lo menciono aquí en la diapositiva. Vean la diapositiva, está aquí en medio. Santos del Antiguo Testamento y de la tribulación serán resucitados. ¿Cuándo? Aquí lo dice en la diapositiva, en medio, en la segunda venida de Cristo. Entonces, santos del Antiguo Testamento y santos de la tribulación, o sea, lo que hayan creído en Cristo en la tribulación, serán resucitados en la segunda venida. ¿Vamos bien allí? Bien. Vean el último cuadro de la diapositiva, está hasta abajo. Ajá. Se menciona que al final del milenio van a resucitar los incrédulos. ¿Para qué? Para ser juzgados eternamente en el lago de fuego. Entonces, los dispensacionalistas identifican 3 resurrecciones. Los que no están a favor de los dispensacionalistas dirán, la Biblia solamente menciona 2 resurrecciones. Pero los dispensacionalistas dicen, pero yo alcanzo a ver 3. Yo alcanzo a ver 3. Vamos, ¿quedó esto claro de las resurrecciones? Le voy echando ganas. Yo quiero terminar todo. Ya estamos a punto de terminar. Por favor, permítame tantito para poder terminar todo esto. Pasamos al milenio y el estado eterno de cómo los ven los PD, los dispensacionalistas. Primeramente, cuando Cristo regresa a la tierra en su segunda venida, se establece como rey de Jerusalén, sentándose en el trono de David, ahora sí cumpliendo la profecía. Esto de acuerdo con Lucas capítulo 1, verso 32 a 33. Todos los pactos bíblicos que les fueron dados a Israel son cumplidos. Además de estos 4 hay otros pactos. Justamente les presenté estos 4 importantes. Son cumplidos estos pactos perfectamente en el milenio, de manera física, literal, en Cristo Jesús, ya en su reinado de 1000 años en el milenio. Y una vez más, este milenio, como estamos interpretando Apocalipsis literalmente, el milenio son 1000 años literales, donde va a haber paz, alegría, abundancia de comida, ausencia de pobreza y ausencia de enfermedad. Va a haber un periodo de 1000 años de pura prosperidad, donde los judíos van a ir recibir la promesa de todos los pactos, la iglesia también va a estar ahí gobernando. Bien, como también estamos tomando Apocalipsis literal, Satanás va a ser atado por ¿cuántos? Por 1000 años. Recuerden que el anticristo y el falso profeta ya fueron echados al lago de fuego. Esto es igual a la postura de los históricos, ¿no? Del premilenialismo histórico. O sea, también en la segunda venida son juzgados los no creyentes, son juzgados las naciones de la tierra que no creyeron en Cristo, son juzgados el anticristo y es juzgado el falso profeta. Son echados al lago de fuego, como inaugurándolo. Satanás es encadenado 1000 años, se establece el milenio,
ahí estamos 1000 años en el milenio y Satanás 1000 años está encadenado. Como ya lo vimos en el premilenialismo que histórico o clásico también conocido. Pero ocurren dos cosas. Si vamos a tomar Apocalipsis literal, va a haber una rebelión en el milenio, ¿cierto? Tiene que haberla. También los históricos o clásicos también lo dijeron, porque esta parte también la toman literal. Pero aquí se divide en dos posturas. Primer postura. Los judíos creyentes entran a la tierra prometida. Recuerden, la iglesia también entra a la tierra prometida. Ahí estamos todos. Los enemigos antes del milenio son arrasados en el Armagedón. Pero ya entrando en el milenio, ¿qué creen? Todavía el ser humano se va a poder reproducir. Entonces, ¿quiénes son los que se van a pecar, los que se van a rebelar en contra de Dios cuando se cumplan los 1000 años y Satanás sea liberado? Bueno, de acuerdo con una postura, los hijos de los salvos se van a rebelar. ¿Por qué? Bueno, un salvo no puede perder su salvación, ¿cierto? Un salvo jamás se va a poder rebelar. Pero a pesar de que el milenio sea un mundo de paz, un mundo de prosperidad, como un Edén, un segundo Edén aquí en la tierra, bueno, los hijos de los salvos no tienen por qué ser salvos, ¿cierto? Entonces, si Adán y Eva pecaron en el Edén con las mejores circunstancias, con las mejores oportunidades, los que definen esta postura dicen, ya que los salvos no pueden perder su salvación, y eso es cierto, entonces los que van a pecar van a ser los hijos de los salvos. Ellos se van a rebelar contra el Mesías, le van a hacer caso a Satanás cuando sea liberado después de sus 1000 años, y lo mismo que vemos en Apocalipsis. Atentan en contra de Dios, de su poderío, en contra de Jerusalén, porque eso representa el poderío de nuestro Señor Jesucristo, y Dios manda y los elimina, ¿no? Vamos bien. Segunda postura. Igual lo mismo, todo es lo mismo, con una diferencia. Y esto es igual que los clásicos y los históricos. No es tanto que los hijos de los salvos van a pecar, que quizá también entren en la postura, sino que los inconversos que se hayan sometido más de fuerza que de gana, sino para salvar su vida, los inconversos que se hayan sometido a la voluntad de Cristo y quieran entrar al milenio, saben, lo harán, pero no siendo salvos. Dios no va a aniquilar a todos, de acuerdo con esta segunda postura. Entonces, igual que los históricos, ¿quiénes se van a rebelar? Quizá también los hijos de los salvos, porque la salvación no se transmite, la salvación es por gracia, y también aquellas personas que pudieron haber entrado después de la gran tribulación, de las que Cristo tuvo misericordia, pero no para salvación. En este momento, se van a perder y van a ser juzgados. ¿Sí? Estado eterno. Pasa el milenio, Satanás se revela, los que se rebelaron tenían que ser revelados, ya saben, hijos de los salvos, o los que quedaron de la tribulación y se rebelan en este periodo después de los 1000 años. Satanás es enjuiciado, los inconversos son enjuiciados, y aquí ocurre lo que les digo, la tercera resurrección, la que de acuerdo con los dispensacionalistas. Cristo manda llamar a todos los pecadores de todas las épocas y los va a juzgar, y por último los va a echar ¿a dónde? Ya no al infierno, sino al lago de fuego, la última instancia de los pecadores. Una vez echando a todos los pecadores al lago de fuego, se inaugura el estado eterno, que es algo totalmente nuevo. Cielos nuevos, tierras nuevas. Y ahí terminamos con el dispensacional, con la postura de dispensacionalista. Pero antes de concluir, por favor, quiero enseñarles este esquema para que todo quede más claro en sus cabezas. Este es el esquema de la estructura del premilenialismo, dispensacionalista, pretribulacionista. Recuerden, acá, o sea, tienen que estar memorizando, aprendiendo, ¿no? Recuerden que el cerebro es un músculo y hay que estarlo ejercitando. Pero Sergio, eso no viene en la Biblia. Pues no, pero es teología, así que tienes que aprenderla, ¿no? O yo no les voy a estar diciendo, de acuerdo, yo no les voy a decir los domingos, de acuerdo con la postura premilenialista, dispensacionalista, pretribulacionista. Ellos son herejes. No, claro que no, no les voy a decir, no les voy a hablar así. Ustedes tampoco van a hablar así en las calles. Pero si queremos ser verdaderos adoradores de Dios, si queremos comprometernos más con un estudio serio de la palabra de Dios, son términos que tenemos que, si bien no dominar, sí tener en nuestras mentes aprendidos. Lleva tiempo, no les digo que ya se los aprendan, repasen estos videos y agarren libros de teología, por favor, y léanlos completos.
Es una buena práctica. Pero bien, esta pequeña exhortación las dejamos a un lado y vamos a ver la estructura. Vamos a empezar del lado izquierdo de la pantalla. Primeramente, el lado izquierdo de la pantalla tenemos la era de la iglesia con la cual todos nosotros estamos viviendo, ¿no? Los últimos tiempos, diría Pablo, ¿no? Los últimos tiempos. Ya nuestro Señor acá, bueno, ya estamos en los últimos tiempos, pero vean cómo va la pantalla. Primer flecha, en un momento secreto, cuando el Señor decida, cuando las circunstancias adecuadas ocurran, arriba de la flecha que dice, va a ser el arrebatamiento secreto del Señor. Y en este arrebatamiento de la iglesia, el Señor, una vez más, el Señor va a estar en las nubes esperando a su iglesia. La iglesia va a ser arrebatada porque no va a participar de la ira de Dios. Y también, ¿quién van a ser arrebatados? Vean abajo de la flecha, primera flecha, la resurrección de los creyentes. Los creyentes cristianos, iglesia, van a ser también arrebatados. Resurrección, primera resurrección. Ya la iglesia ya no está aquí en la tierra, vean. Está la era de la iglesia, la flecha del arrebatamiento pre-tribulacional, y empieza la tribulación de los 7 años. Empieza la tribulación de los 7 años. Concluye la tribulación de los 7 años, o sea, se cumplen los 7 años, y vean aquí, vean la diapositiva, hay una cruz. Esa cruz yo la puse allí para dar referencia a la segunda venida de Cristo, como lo vemos aquí arriba de la cruz. Vean la diapositiva, arriba de la cruz está segunda venida de Cristo. ¿Qué va a ocurrir en la segunda venida de Cristo? Yo lo pongo aquí abajo de la flecha, vean, abajo de la flecha de la cruz, dice resurrección de los santos del Antiguo Testamento y de los creyentes de la tribulación. ¿Sí? O sea, ¿quiénes van a resucitar? Los creyentes que creyeron en la tribulación y los santos judíos, porque no son iglesia, los santos judíos del Antiguo Testamento. ¿La iglesia cuándo resucitó? Aquí, vean, diapositiva, en el arrebatamiento secreto, en el arrebatamiento tribulacional. Pero aquí, en la segunda venida de Cristo, va a haber otra resurrección, que es la resurrección de los santos que creyeron en la tribulación y del Antiguo Testamento. Vean la flecha, ¿ya? Bueno, ya estamos en la mitad de la pantalla, estamos en la cruz, en la segunda venida. Después de la segunda venida de Cristo, el Señor va a juzgar a las naciones, pero se inaugura ¿qué? Vean la diapositiva, el milenio. Al lado de la cruz, lado derecho de la cruz, se inaugura el milenio, que como estamos interpretando Apocalipsis con el método histórico, literario, gramatical, tienen que ser forzosamente 1000 años literales, donde en estos 1000 años literales los judíos van a gobernar, los pactos, todos los pactos van a ser cumplidos. La iglesia también va a gobernar, ya que la iglesia bajó en la segunda venida de Cristo para también participar del milenio, y en el milenio Satanás va a estar atado. Recuerden, lo repito, aquí antes del milenio, en la segunda venida, vean la diapositiva, antes de la segunda venida, el profeta y el anticristo ya fueron juzgados, junto con las personas que fueron juzgadas en la tribulación. Damos pie ahora sí al milenio. ¿Algo aquí? ¿Quedó claro? ¿Continuó diciendo la diapositiva? ¿Sí? Estamos en el milenio, Satanás es atado, felicidad, gozo. Satanás después del milenio, después de los 1000 años literales, es liberado. Se revelan las personas pecadoras, ya sean los hijos de los salvos o las personas que hayan voluntariamente entrado al milenio sin ser salvas, porque simplemente se quisieron someter al dominio de Cristo, pero como no son salvas, van a odiar a su Señor, al creador del cielo y de la tierra, se van a rebelar junto con Satanás, y después del milenio van a ser juzgados. Satanás va a ser juzgado, va a ser echado al lago de fuego. Todos los pecadores van a ser juzgados en este periodo. Va a ser si quieren llamarlo así, la tercera resurrección de los no creyentes, o sea, de todos los pecadores. Solamente quedan los pecadores que están en el infierno. Jesucristo los resucita, los llama a juicio, y ahora sí, no va a ser un juicio para salvación, sino un juicio para condenación, y lo va a echar ¿a dónde? Al lago de fuego. Cuando esto ocurra, cuando sean echados al lago de fuego, va a ocurrir después de eso el estado eterno y fin del asunto. Cielos nuevos, tierras nuevas. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta estructura? ¿Sí quedó bien?
que no creyeron realmente, y los que se rebelaron después de la tercera venida del Señor. No, no es tercera. Solamente, no hay tercera venida. Solamente hay primera venida y segunda venida. Recuerden. Los dispensacionalistas, ¿qué dicen? Hay una venida 1.5. 1.5 o prevenida. Ajá. Pero no hay tercera venida. Eso es herejía. Pensar una tercera venida es herejía. Yo estoy simplemente mostrando lo que esta postura dice. Pero quiero que quede súper bien claro porque no quiero que caigamos en herejías. Esta es una postura y es igual de respetable que las demás porque tiene sustentos bíblicos. Pero la primera, tiene sustentos bíblicos. Nos vamos a orillar a una otra. Pero recuerden, un punto medular es la segunda venida. Un punto medular de la iglesia, central. No podemos decir que hay una tercera venida porque no es cierto. Es solamente una primera venida que ya ocurrió y segunda venida que va a ocurrir. Punto. ¿Sí? Quiero decir, lo dijo con esta energía, ¿por qué? Porque son temas delicados. Son temas muy delicados que necesitamos tenerlas bien presentes. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Bien, entonces damos por concluido esta sesión y la siguiente sesión la siguiente semana. Nos vemos.